Libro del Génesis, capítulo 2. La creación terminada o Adán en el jardín del Edén. Interpretación. Bienvenidos. Leamos del versículo 1 al 3 del capítulo 2 del Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, y reposó en el séptimo día. Como podemos ver, en el séptimo día Dios no reposó porque estuviera cansado, sino que más bien él descansó para mostrar que su trabajo en la creación ya estaba terminado, o para darle una pauta al hombre en cuanto a la estructura del tiempo, en semanas de 7 días, y para darle un ejemplo de la bendición del descanso que se toma el séptimo día. La semana de 7 días está definitivamente arraigada en el hombre. Y a través de la historia algunos han tratado de cambiar la semana de 7 días, pues se intentó crear una semana de 10 días durante la Revolución Francesa, pero esos intentos han sido en vano. Estamos definitivamente en un ciclo de 7 días porque Dios está en un ciclo de 7 días. Dice, Dios bendijo al día séptimo y lo santificó. Dios santificó el séptimo día, como vemos aquí, porque era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación, y sobre todo porque el sábado es una sombra del descanso disponible a través de Jesucristo y de su misma obra. Podemos decir que el que se pasa el tiempo holgazaneando durante los 6 días ante los ojos de Dios es igualmente culpable que el que trabaja en el séptimo día. En nuestro mundo moderno también debemos destacar que las semanas de trabajo son de 4 o 5 días y luego viene un generoso tiempo de vacaciones. Seguramente más tiempo de ocio que se podría dedicar a la obra del Señor. Leemos, en él reposó más bien de toda la obra. La descripción de cada uno de los días de la creación termina con la frase, como vimos, y fue la tarde y la mañana, el primero, segundo, tercer, etcétera día. Sin embargo, este séptimo día de la creación, si se dan cuenta, no tiene esa frase. Y esto es porque el descanso de Dios por nosotros no se limita a un día literal, sino que en Jesús, Dios mismo tiene un sábado eterno de reposo para su pueblo. Eso lo podemos corroborar en Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dios, habiendo completado su trabajo de creación, descansa como diciendo, este es el destino de aquellos que son mi pueblo. Descansar como yo descanso, descansarán en mí. Leamos del versículo 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Inicialmente dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esto probablemente pone fin a la, entre comillas, genealogía de los cielos y la tierra, una historia dada directamente por Dios a Moisés o a Adán, que relata la historia de los 7 días de la creación de Dios. Esto era algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificarlo. También dice cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Este es el primer uso del Señor o de la palabra Jehová en la Biblia. La palabra Señor en inglés viene de la misma palabra anglosajona para el vocablo pan, porque los antiguos hombres ingleses de estatura alta
Mantenían una jornada continua a puertas abiertas donde todos podían venir a buscar pan para comer. Es así que ellos se ganaron el honroso título de señores, que significa dispensadores de pan. Dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de los elementos más básicos, o sea, del polvo de la tierra. Así es que no hay nada espectacular de que el hombre está hecho, sino en la manera en la que tales cosas básicas se organizan, no en que esté hecho de polvo de la tierra, sino cómo se fue organizando la hechura del hombre. Pues cuando la Biblia habla de polvo significa algo de poco valor, o sea, asociado al bajo linaje y a la humildad. Esto lo encontramos en Génesis, en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, en fin. En la Biblia el polvo no es malo, pero es lo más próximo a nada. Se le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Con este aliento divino, el hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que otras formas de vida animal. Sin embargo, solo el hombre es un ser vivo, creado a imagen de Dios. Eso hace la diferencia con los animales y lo encontramos en Génesis 1:26. Acá la palabra traducida como aliento o en hebreo es ruach. La palabra imita el sonido del aliento y es la misma palabra para espíritu, tanto en el antiguo griego neuma como en el latín spiritus se refieren al ruach. Dios creó al hombre, como vemos entonces, poniendo su ruach, su aliento, su espíritu dentro de él, su neuma, su spiritus. Acá la implicación se puede ver fácilmente por cualquier lector hebreo. Y es que el hombre fue creado especialmente por la respiración de Dios, entendamos eso, por su espíritu, o sea, algo de su propio aliento en él. Versículos 8 al 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comienza este pasaje diciendo: el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Y es que el Edén era un jardín específicamente plantado por Dios. O sea, de hecho era un lugar creado por Dios para ser la morada perfecta de Adán, y más tarde, claro está, la de Eva. Dice: y puso allí al hombre que había formado. Los detalles de la creación de Adán y Eva nos enseñan algo. Después de leer Génesis 1, podemos asumir que el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo, pero el texto no dice específicamente así, sino que nosotros asumimos eso. Pues no sabemos los detalles acerca de la creación del hombre sino hasta Génesis capítulo 2. Leemos: el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. El resto del capítulo 2 de Génesis no presenta un reporte diferente o contradictorio de la creación. Más bien, o por el contrario, es probable que sea la historia de la creación desde la perspectiva de Adán. Esta es la experiencia de Adán de la creación, que no contradice, claro está, el relato de Génesis, sino que se complementa. Leemos el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles se encontraban entre todos los demás árboles que Dios creó y puso, como podemos ver, en el jardín del Edén. El árbol de la vida era el árbol de conceder o mantener la vida eterna, Génesis 3:22. Pues Dios todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo en Apocalipsis 2:7. El cual está en el cielo, Apocalipsis 22. El árbol del conocimiento del bien y del mal era el árbol de la, podemos decir, tentación. Comer la fruta de este árbol le daría a Adán el conocimiento experimental del bien y del mal. O bien es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque
este fuera para que el hombre conociera el bien y el mal, sino porque era para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el mismo hombre. Versículos 10 al 14. Salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llama Pisón. Es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onis. El segundo río se llama Gijón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Haidekel. Es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dice, salía del Edén un río. La sensación general de este relato da la impresión de que fue escrito por un testigo real de los ríos y de sus alrededores. Probablemente Adán mismo escribió esto para sí mismo. Dice, el primero se llama Pisón. Estos ríos no nos dan nombres específicos que responde a los nombres de los ríos conocidos, ya sea en el mundo moderno como en el antiguo. Sin embargo, los nombres de estos ríos no se pueden utilizar para determinar el lugar del jardín del Edén, porque la inundación cambió dramáticamente el paisaje de la tierra y literalmente borró estos ríos. Hoy día sabemos de los ríos modernos tales como el Tigris y el Éufrates, porque Noé y sus hijos, después de la inundación, nombraron algunos ríos en el mundo post-inundación de ríos conocidos antes de la inundación. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, dice aquí. Y es que Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto, pero Dios puso a Adán para trabajar, o sea, para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. Esto queda claro aquí. Y es que el estado ideal del hombre libre de pecado, pues no es la irresponsabilidad. Trabajo y deber pertenecen a este estado perfecto del hombre. Se lee, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La presencia de este árbol, la presencia de una opción para Adán fue algo bueno, porque para que Adán pudiera ser una criatura de libre albedrío, tenía que haber una opción, alguna oportunidad de rebelarse contra Dios. Si nunca hay un mandato o nunca hay algo prohibido, no puede haber una elección. Dios quiere que nuestro amor y obediencia a Él sea un amor y una obediencia elegidos. Teniendo en cuenta todo eso, mira las ventajas de Adán. Solo tenía una manera en la que podía pecar y nosotros tenemos infinidad de maneras. Hay muchos árboles de la tentación en nuestras vidas, pero Adán solo tenía uno. Dios originalmente le dio este mandato a Adán, no a Eva. Dios no había traído aún, como vemos, a la mujer del hombre hasta este momento. Se lee, en el día que de él comas ciertamente morirás. Dios no solo le dio un claro mandato a Adán, sino que también le explica aquí claramente las consecuencias de la desobediencia. Versículo 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez Dios vio algo que no es bueno, la soledad del hombre. Dios nunca ha querido que el hombre esté solo, ya sea en el sentido civil o social. También dice, le haré ayuda idónea para él. En referencia a la relación matrimonial, Dios creó a la mujer para ser una ayuda perfectamente adecuada para el hombre. Esto significa que Dios le dio el plan y programa a Adán, y él y la mujer trabajarían juntos para cumplirlo. Dios le da al hombre la responsabilidad y el rendir cuentas para ser el líder en la casa, y le da a la mujer la responsabilidad y el rendir cuentas para ayudarle. Se lee una ayuda idónea. La mujer no es solo para ser una ayuda, sino también es idónea para el hombre. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una mera herramienta del trabajador, sino como un socio igualitario en la gracia de Dios y un ser humano igual. Versículos 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Las trajo a Adán para que viera cómo se habrían de llamar. Se lee en este pasaje. Si Adán tuvo la capacidad de nombrar de forma inteligente a todos los animales, esto demuestra que era un hombre brillante, dado que en este momento la inteligencia de Adán no habría sufrido aún debido a la caída. Él era probablemente el hombre más brillante que jamás haya vivido. Adán fue el primer y más grande de todos, podemos decir, los biólogos y botánicos que han existido. Y puso Adán nombre. Adán no nombró a ningún otro animal como a sí mismo. No llamó a ningún animal hombre o humano. En esto vemos que entendía que era esencialmente diferente a todos los animales, porque estos no fueron hechos a imagen de Dios. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. Era obvio para Adán que los animales venían en parejas y él no tenía pareja, puesto que Dios deliberadamente hizo que Adán nombrara a los animales después de que viera su necesidad de una pareja. Génesis 2:18. Dios usó esto para preparar a Adán ya para recibir a su mujer. Versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer, dice. ¿Qué es exactamente lo que Dios tomó del costado de Adán para hacer a Eva? Pues realmente no se sabe, pero tampoco importa. La investigación moderna sobre la clonación y la replicación genética muestra que cada célula de nuestro cuerpo contiene el mapa genético del cuerpo entero. Entonces se puede ver que Dios tomó algunas de las células de Adán y cambió su mapa genético en la creación de Eva. También sabemos que la esposa de Cristo proviene de la herida hecha en el costado del segundo Adán, Jesucristo. También dice, y la trajo al hombre. Adán fue el primero, fue el origen y la cabeza. Ella fue creada para ser una ayuda adaptada perfectamente a él. De esta manera, la relación de subordinación de las esposas a los esposos se detecta antes de la maldición, no solo después de ella. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada por tanto mujer, porque del hombre fue tomada. Carne de mi carne. Adán comprendió la unidad esencial en su relación con Eva, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:28. Podemos ver que en una relación matrimonial sana, el marido se da cuenta de la unión esencial que tiene con su esposa, que no puede bendecirla sin bendecirse a sí mismo, y no la puede maltratar o descuidar sin maltratarse o descuidarse a sí mismo. Versículos 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Muy bien. Este versículo 25 ya es el final que vamos a interpretar. Dice: serán una sola carne. Muchos al respecto quieren creer que la monogamia, o sea, una familia formada por un padre y una madre, fue inventada en la década de 1950, pero vemos que Adán y Eva son la familia original. Esta es la familia ideal de Dios, no es la poligamia, no es el concubinato, no es el cuidado de los amantes, no es el adulterio, no es la convivencia homosexual, ni menos la promiscuidad, sino que este es el ideal de Dios para la familia, e incluso cuando no estamos a la altura, todavía es importante que se establezca como el ideal de Dios. También leemos una sola carne. Pablo deja claro que la unión sexual implica el ser una sola carne, incluso cuando no tenemos la intención, como cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una prostituta. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 16. Marido y mujer se convierten en una sola carne bajo la bendición de Dios. En el sexo fuera del matrimonio, las parejas se convierten en una sola carne bajo la maldición de Dios. Finalmente dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
es que antes de la caída Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, la idea de la desnudez es mucho más que la mera desnudez, pues expresa la sensación de estar totalmente abierto y expuesto como una persona delante de Dios y el hombre. Estar desnudo y no sentir vergüenza significa que no tenemos pecado y nada de qué avergonzarnos, y mucho menos nada que ocultar. Oremos. Señor y buen Dios, Padre eterno, amado y perfecto Creador, alabanzas y glorias sean dadas a tu nombre en este día, Señor, y muchas gracias, Padre, por habernos permitido interpretar el capítulo 2 de Génesis. Espero que todos los amados que escuchen esta interpretación tengan la paciencia, el amor y la prudencia para discernir lo que aquí se explicó. Te pido por todos ellos y por cada uno y por mí mismo y por mi hijo Caleb Josué, para que, Señor, esta interpretación llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos indique mucho acerca de tu creación y mucho acerca del matrimonio, Señor. Mucho acerca del por qué fuimos hechos del polvo de la tierra y de la humildad, amado Dios, que te debemos asumir por esto mismo. Señor, tú eres el único que puede convertir nuestros corazones a través de tu palabra. Y tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados, amado Dios, porque tú tienes el poder para hacerlo. Y por eso también te pedimos un especial perdón por todos nuestros pecados en este día. Señor, que estas palabras sean poderosas y taladren los oídos y el corazón de todos aquellos que lo escuchan. Sabemos muy bien, amado Dios, que esto no es un sermón, ni es una predicación, sino que es una escuela bíblica, una interpretación de tu palabra. Por eso te pido un especial oído para los que oigan. Señor, para que aprendan aquellas cosas que nos explican en las iglesias prototipos, Señor. Aquellas que no explican los evangelistas ni los pastores, sino solo los maestros de la palabra, los que han sido llamados a esta gran comisión. Señor, dejo a todos mis hermanos, los que escuchan este sermón, en tus manos y te pido por la sanidad de sus cuerpos, pero más que todo por la sanidad de sus mentes, por la sanidad de su psique, por su salud mental y su salud física. Nuevamente, Señor, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, amado y precioso Dios, porque tú nos escondes, Señor, en el hueco de tu mano y somos como flechas en tu aljaba. Precioso Dios, qué bueno es servirte, Señor, aunque sea de forma mediocre, Señor, porque solo lo que tú nos has mandado hacer hemos hecho, aunque sea así, Señor, pero poder servirte. Padre, qué gran derecho nos has concedido, y cuánto amor y cuánta unción recibimos de tu parte en este día. Amén. Amén y amén.